Iniciamos la presentación de leucemia aguda linfoblástica en pediatría de un servidor Roberto Rivera Luna del Instituto Nacional de Pediatría. Como primera situación importante tenemos que abarcar los factores de riesgo y predisposición de leucemia aguda linfoblástica en la población pediátrica. Bien, ¿existe una causa etiológica única para las leucemias en pediatría? Es definitivamente un rotundo no. Es una enfermedad biológicamente heterogénea con un mecanismo causal multifuncional en la cual hay una interacción entre el gen y el medio ambiente. De esto tenemos múltiples instancias en las cuales podemos expresar el proceso que acabamos de mencionar en forma muy superficial. Y dos ejemplos serían el medio ambiente. El medio ambiente antes de la concepción, podemos indiscutiblemente que referirnos a las alteraciones genéticas que puede presentar la madre, en el caso específico, las trisomías del síndrome de Down, en la cual podríamos argumentar y documentar los casos de leucemia. Por otro lado, existe también el otro ejemplo, cuando esto acontece en etapa gestacional, en el cual hay un efecto directo, ya sea de radiación o cualquier otro agente que vamos a analizar más adelante, y la producción de leucemia. Existen factores de riesgo o predisposición en leucemia aguda linfoblástica. Y dentro de los conocidos es una serie de síndromes que uno de ellos, uno de los factores más importantes es el sustrato inmunológico. Esto es como, por ejemplo, la ataxia telangiectasia, el síndrome de Fanconi, el síndrome de Bloom, las neurofibromatosis. Pero también se ha documentado definitivamente que el pico de máxima expresión para leucemia aguda linfoblástica a nivel mundial es entre 2 a 4 años. Esto, entre paréntesis, es lo que acontece también en México. La incidencia ajustada a la edad, los norteamericanos la mencionan en 26.3 por millón de habitantes por año. Graves, el cual está enunciado en la parte baja de la transparencia, el cual ha trabajado 45 años sobre toda la relación epidemiológica, relación causa-efecto de las leucemias, menciona que esto se ajusta perfectamente bien a la población blanca en los países desarrollados. Pero en los países de ingresos medios o en los países pobres, esta incidencia, sobre todo en Latinoamérica, se ve muy aumentada, como lo vamos a ver más adelante. Él menciona que la raza blanca predomina sobre la raza negra, pero ahí se pone un cuestionamiento y los niños mexicanos efectivamente reconocen que los niños en Estados Unidos de descendencia hispana, que mal descrito, no españoles, no portugueses, sino de Latinoamérica, que nacieron o viven en los Estados Unidos, tienen una incidencia mucho mayor que vamos a enunciar más adelante. Entonces tenemos también el medio ambiente, pues ya analizamos de una manera muy somera lo que representa la radiación ionizante en útero, sobre todo en el tercer trimestre, pero también en el primer trimestre del embarazo. Otros factores de riesgo existen en esta enfermedad, como son los que sugieren que son factores que están ligados a la reproducción. Y esto, por ejemplo, cuando tenemos el antecedente de muerte fetal, es un dato importante porque tenemos que presuponer que se trata ante nosotros de alguna enfermedad por la cual el niño fallece en los primeros 28 días de nacimiento o inclusive hasta los 2 meses, y sobre todo en madres añejas mayores de 35 años o en otros casos en niños que fallecen al nacimiento. Otros datos muy limitados es los hábitos tabáquicos en el padre o la madre, o la ocupación en los padres y exposición a hidrocarburos, pinturas, y también el estar en constante inhalación de los humos de los automóviles, de monóxido de carbono. También se ha argumentado otros puntos como por ejemplo la exposición
a campos magnéticos. Sin embargo, en Estados Unidos, en Canadá, no se ha podido documentar eso que se señala muy insistentemente por algunos países europeos. En México tenemos algunos estudios relacionados a este tema, pero el número de estudiados son muy limitados y no se puede argumentar que esto es una relación causa-efecto. El uso de cloranfenicol, afortunadamente, cada día es más limitado. También se argumenta que en la edad postnatal, en niños pequeños tendrían mayor frecuencia de leucemias. Y otros, como por ejemplo, la baja incidencia de leucemias cuando existe alimentación al seno materno. Pero otro capítulo importante es con la leucemia aguda linfoblástica del lactante. ¿Cuál es su causa? Pues biológicamente es diferente en los niños menores de 1 año que en los mayores de 1 año. Su pronóstico es muy pobre y todo el mundo sabemos que la mayoría de estos pequeños presentan una translocación 411 y que existe un gen de fusión MLL-AF4 y esto también tiene un probable efecto leucemógeno químico transplacentario, que se han argumentado muchos productos, pero esto es una mera correlación no definida como relación causa-efecto con mucha fortaleza en este concepto. La exposición a bioflavonoides en Italia han dicho insistentemente que presentan los expuestos, los niños bioflavonoides, a una ruptura del gen MLL, el cual junto con la fusión del AF4, pues viene la producción de leucemia del lactante. La exposición durante la gestación a insecticidas, especialmente Baigón, y la ingesta de dipirona. Bien, hay otros factores de riesgo, pero son muy limitados. Y los más importantes es precisamente el punto 5. La exposición en países en vías de desarrollo a infecciones en la infancia, en la primera infancia, en los primeros 2 años de la vida, en lo cual Graves, la cita que está abajo de esta transparencia, argumenta que eso es suficiente para estimular los sistemas B y T y en una respuesta normal, en un momento dado, producir la generación de nuevo de elementos inmaduros y la leucemia. La mutación de células hematopoyéticas normales a transformación de linfoblastos. Bueno, sabemos que hay 2 genes que participan muy activamente en esta situación. El gen RAS por un lado y el gen JAK por el otro. Uno en 62 y otro en 57% respectivamente, dando la creación o la formación o la producción de una leucemia aguda linfoblástica de alto riesgo. Y esto se ha documentado y se sigue mencionando a partir del año 2010, publicado en el 2011, y se continúa con ese tipo de publicaciones en la literatura internacional. La incidencia. Si ustedes ven esta gráfica, podemos observar, es el análisis de nuevos casos por 100,000 habitantes relacionados con todas las razas, la raza blanca, negra, asiática, de indios americanos, hispánica y no hispánica. Esta está en relación exclusivamente a la publicación del año 2009 al 2013 del Centro de Estadística del Registro Nacional de Cáncer en los Estados Unidos de Norteamérica. Y vean ustedes que los hispánicos, mal llamados hispánicos, son latinoamericanos que viven en Estados Unidos o que nacieron en Estados Unidos, pueden observar la incidencia tan elevada de 2.6 comparada con la blanca a 2.1 en los niños, mientras que en las niñas 2.2 a 1.7. Esto es muy significativo y hace que todos los ojos estén despiertos hacia los niños hispánicos en Estados Unidos e indiscutiblemente que tiene una repercusión y documentación en nuestro medio que vamos a ver adelante. Posteriormente, la Sociedad Americana del Cáncer publicó una gráfica sumamente ejemplificativa que nos dice
que los niños hispánicos tienen más leucemias agudas linfoblásticas que los niños blancos. Todo esto ejemplificado por el trazo negro y antecedido únicamente por el trazo azul. Entonces, vean ustedes que desde ese entonces ya se llegó a la conclusión en los Estados Unidos de Norteamérica que los niños hispánicos tienen más leucemias que cualquier otra población infantil en ese país. Debido a todas estas situaciones y habiendo seguido el rastro de todos los pacientes del Seguro Popular desde el año 2007 al 2015, en el último año que se tuvo este registro, 2015, se reunieron 3,419 niños nuevos, los cuales de los 3,419, al desglosar leucemias contra tumores sólidos y linfomas, vemos que predomina las leucemias, que realmente se despega toda esta diferencia a partir del año 2012 y que siendo las leucemias, por lo tanto, el padecimiento maligno más común en pediatría en México. Si vemos los números totales, fueron 12,765 niños con leucemia entre los años 2007 a 2015 y vemos que hubo 10,596 leucemias, mientras que en el resto eran leucemias no linfoblásticas, siendo la leucemia mieloblástica aguda representando exclusivamente el 13%, situación que es muy, muy importante a diferencia de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, en el cual este tipo de leucemias se alcanza hasta el 23%. Entonces, aquí ya tenemos uno de los primeros puntos que necesitamos tener en mente. Ahora, si vemos la incidencia, vemos que la incidencia por millón por año es en México de leucemia aguda linfoblástica de 79,8. Esto ya lo publicamos también en el año 2017 y es muy significativo, les llama mucho la atención, pero se correlaciona con lo que se vio en las últimas gráficas de Estados Unidos de Norteamérica, en el cual los hispanos tienen más leucemias que cualquier otro niño en ese país. Y la prevalencia, entonces, vemos que la mayor es en el grupo de 0 a 4 años de edad, representando el 40%. Y el segundo grupo pues, es entre 5 a 9 años de edad, con 37%, y así va desvaneciendo poco a poco. Entonces, en conclusión, la leucemia aguda linfoblástica más comúnmente se presenta en 0 a 4 años de edad. La mortalidad. Ya desde el 2008 o 2007, Chattanooga empezó a colectar todos los casos de leucemias de acuerdo a los países que tenían registro o que tenían algún documento que pudiera sustentar la mortalidad de leucemia aguda linfoblástica en sus respectivos países. Y así vemos que en México tuvo la tasa mayor de mortalidad de leucemias en niños, como también en niñas. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, en Canadá, pues la mortalidad fue de 0,85 por 100,000 por año, mientras que en Estados Unidos, pues fue de 0,81. Entonces, esta situación lo hace ser sumamente importante el ver qué es lo que está pasando con nuestros niños en México. La mortalidad por leucemia aguda linfoblástica a nivel mundial de 1970 al 2010, esto es un poco anterior a lo que ya habíamos expuesto a la transparencia anterior, pero vean ustedes lo importante de esto, cómo los puntos sólidos en niños como en niñas son prácticamente una curva, si se puede llamar curva, un trazado casi horizontal. Y vean ustedes como en el resto de las dos curvas, en cada una de las gráficas, vean ustedes que de 1970 al 2010 hubo un descenso sumamente importante, queriendo decir con esto que esta disminución de mortalidad se debía o se debe a mejores métodos diagnósticos, a mejor infraestructura hospitalaria, a mayor número de especialistas en hematología y oncología pediátrica y a una coordinación nacional que por alguna razón en este momento nuevamente no la tenemos. La mortalidad por leucemias en población de menores de 20 años, si las dividimos por grupos de edad, no ha habido cambios desde el 2005 al 2006, a pesar de lo que hubo del Seguro Popular y a pesar de múltiples esfuerzos
vemos que esta situación se mantiene prácticamente horizontal. Pero lo digno de mencionar es que por arriba de 10 años la mortalidad es excesivamente alta. Recordemos que en una de las gráficas, cuando hablamos de mortalidad en los Estados Unidos, pues es de 0.81 por 100,000 por año. Y aquí tenemos 8.9 en el caso de niños entre 10 a 14 y de 12.3 de 15 a 19 años. Entonces ven ustedes que tenemos un exceso de mortalidad en este grupo de edades. Epidemiología molecular. En el 2011, el doctor Puy de San Judas Children's Hospital tomó toda la base de datos que tenían en sus laboratorios de leucemias y pudieron documentar que el 50% el 25% de todos estos niños tenían hiperdiploidía. Este se define como el número mayor a 50 cromosomas. Esto tiene una implicación muy especial, ya que es un factor pronóstico favorable. En segundo lugar está la alteración ETB6-RON-X1, la cual representa una translocación 1221 y tiene un pronóstico muy diferente a la hiperdiploidía, pero es importante señalar que representó el 25%. Y después hay una serie de alteraciones genotípicas que permiten pues, ver la cantidad de alteraciones que estuvieron presentes. Con toda claridad, en nuestro México no hay ningún laboratorio que rutinariamente haga una corrida completa de todos estos genes. Pero puse una flecha en lo rojo porque dijeron otros, y otros representa otro tipo de alteraciones que hoy por hoy ya están en la literatura sólidamente presentes. En el 2015 se hizo lo siguiente: hicieron el análisis de otros pacientes con otros genes que representan factores pronósticos muy importantes, sean favorables o desfavorables. Y aquí la hiperdiploidía aumentó, probablemente a que hubo más sofisticación en la técnica de identificación del número de cromosomas. El ETB6-RONX1 bajó en forma muy significativa de ser 25 a 18 y apareció un grupo de leucemias que desde el 2015 se han identificado y que nosotros en México apenas estamos comenzando a identificar, y son un verdadero pronóstico desfavorable si no son tratados tempranamente y adecuadamente con inhibidores de la jantina oxidasa, y estos son los PH-like, los parecidos al cromosoma Filadelfia, pero sin serlos, en un porcentaje sumamente alto. Y vean ustedes que ya aparece también otra que estaba también en otros, que es la hipodiploidía, que tiene un pronóstico sumamente sombrío, sumamente desfavorable, y que finalmente el grupo de San Judas, comandado por el doctor Puy, ya identificó estos dos, el PH-like y el hipodiploidía, y son dos pruebas necesarias en la batería de pruebas de genotipos de todo niño nuevo que llega a una institución hospitalaria, el investigar estos dos tipos. Estoy consciente que no todos los laboratorios en México pueden correr sobre todo el PH-like, pero es necesario que se lleven a cabo la elaboración de técnicas para poderlos identificar. Bueno, tenemos otra situación importante, y estos son la expresión de los ícaros, el 6 y el 8, son las isoformas. Los ícaros 6 y 8 carecen de los exones 3 y 5 y la incapacidad a unir el DNA con gran afinidad, y no activan la transcripción. Por lo tanto, actúan como una isoforma negativa dominante, alterando la diferenciación y proliferación de las células linfoides, además de tener un potencial leucemógeno. Estas alteraciones de presencia de los ícaros se asocian con un pronóstico desfavorable, con la cuenta de leucocitos o bien con la edad de los pacientes.
En el caso específico de la cuenta de leucocitos, vean ustedes que el trazo sólido representa aquellos que tuvieron ícaros en forma muy importante, que hubo una mortalidad súbita en los primeros 18 meses de la evolución del padecimiento y después parecería que esto se estabilizó. Lo mismo es el caso de la edad de los pacientes, entre 1 y 10 años de edad. Vean ustedes que aquí en la línea sólida súbitamente fallecieron un porcentaje importante, como el 25%, y después esto se estabilizó. Bueno, otro de los hallazgos importantes son los polimorfismos genéticos de la ARID5B, lo cual contribuye a disparidades raciales en la incidencia, por un lado, y en el final o en la situación de resultados finales del tratamiento. El doctor Yang del St. Judas Children's Hospital demostró que la situación, y esto ya desde el 2012, entre 3 grupos raciales, indiscutiblemente la más común fue aquellos niños que tenían los alelos para el cromosoma de ARID5B, para el pleomorfismo del ARID5B, representando el 62% de todos los pacientes estudiados bajo la nominación de hispánicos, que los niños blancos tenían mucho menos y que los niños negros prácticamente era irrelevante su presencia o su ausencia de este ARID5B. En ese mismo artículo mostró el polimorfismo asociado con la susceptibilidad de leucemia aguda linfoblástica y la de recaída. Y pueden ustedes ver cómo la posibilidad de recaída es mayor cuando se tienen el polimorfismo y está asociado a TT que cuando se tiene en CC. CC es el trazo, la gráfica del lado izquierdo de ustedes, el trazo amarillo que es la menor y azul es la TT. Por otro lado, en la gráfica que se ejemplifica por ellos en cuanto a la situación de hispánicos comparados con blancos, indiscutiblemente que los hispánicos tienen mucho más positividad a este polimorfismo. Debido a esta situación, debido a que esto probablemente interfiere con la alta densidad o incidencia, perdón, de leucemia aguda linfoblástica en niños mexicanos, y debido a que en estos niños la respuesta es más pobre, nos metimos a la labor de hacer este estudio con la participación del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, con el doctor Dean, que es el penúltimo de los autores en este trabajo, y todo el grupo de personal que nos dedicamos de alguna manera directa o indirectamente a ver leucemias. Y pudimos observar que la frecuencia del alelo de riesgo A en estos SNPs es mucho mayor en niños mexicanos, con un 72%. Esta es la frecuencia de este alelo, que los niños hispánicos, y ya no se diga que los niños caucásicos. Esto nos llevó a la conclusión que la forma homocigótica CC resultó estar más elevada en los niños con leucemia aguda linfoblástica en forma significativa al compararse con los controles, pero este hallazgo puede ser una de las causas biológicas de la alta incidencia de leucemia aguda linfoblástica en México comparado con países desarrollados. Hay otros factores también que el Children's Oncology Group ya desde hace bastantes años, por ahí del 2008, comenzaron a subrayar en estudios importantes cuando el paciente tenía, los pacientes TEL-AML, y se hacía la enfermedad mínima residual a través de citometría de flujo en un citómetro de 8 canales o mayor o de 8 colores. Esto permitió identificar que aquellos pacientes en los cuales se había identificado en sangre periférica en el día 8, el día 14 y el día 28, que su supervivencia cuando eran menores de 0.01
blastos en esta sangre, los pacientes tenían una supervivencia hasta de 7 años en el 95%, lo cual es excelente. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando encontramos blastos en una cantidad importante, cuando es mayor de 0.01, como es el caso en la gráfica de arriba, de línea interrumpida, pues el 56% solamente alcanzaba a vivir 6 años y medio. Cuando tienen doble trisomía, se presentó el mismo fenómeno que se analizó con TEL-AML. Entonces, nuevamente, cuando están ausentes los blastos prácticamente por abajo de 0.01 a través de citometría, sobre todo en el día 14 y el día 28, estos pacientes van a tener mejor supervivencia si son tratadas con esquemas de quimioterapia justos y adecuados de acuerdo a sus factores pronósticos. Además, esto hizo desde el 2008 un arcoíris de posibilidades. Cuando el paciente tiene menos de 0.01, pues ya lo mencionamos, tiene 7 años de posibilidades de curarse. Pero así, conforme van aumentando la cantidad de blastos en sangre periférica, vemos que la supervivencia es mucho menor, hasta llegar al punto de que en la última trazo de esta gráfica, pues tienen 54%. Esto quiere decir de sobrevida, esto quiere decir que tuvieron más de 10% de blastos en el día 8, 14 y 28, y pues con una supervivencia sumamente mala. En conclusión, el 92% de las leucemias agudas linfoblásticas se desconoce un factor predisponente o causal en nuestro medio. Las leucemias entre 0 a 18 años representó el 56% de todos los cánceres en el año 2015 y estos años subsecuentes. La incidencia de leucemia aguda linfoblástica en el 2015 en México fue de 79.8 por millón por año, de tal manera que el polimorfismo de ARID5B en niños mexicanos sanos condiciona una alta tasa de incidencia de leucemia aguda linfoblástica y pobre respuesta al tratamiento. La presencia de ícaros 6 y 8 es un factor de mal pronóstico asociado, por favor, con cuenta de leucocitos y o edad de estos niños. Y la mortalidad desafortunadamente es sumamente elevada en comparación con los países desarrollados a nivel mundial, teniendo una tasa de 2.94 por 100,000 por año. Muchísimas gracias.